Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos textos sobre la Iglesia y el reino de Dios. Y la pregunta central que plantean es, bueno, ¿son lo mismo la Iglesia y el reino de Dios? ¿O quizás el reino es algo mucho más grande que contiene a la Iglesia? Vamos a intentar aclarar esto según estos escritos. Claro. Ok, empecemos por lo básico. El material dice que el reino de Dios es como el gran tema que recorre toda la Biblia. Entonces, ¿cómo encaja la Iglesia, que a veces parece ser el centro de todo, en este concepto tan amplio? Sí, es una excelente pregunta. Lo interesante aquí, fíjate, es que el texto presenta el reino no como una cosa estática, sino como algo con distintas fases, distintas administraciones a lo largo del tiempo. Empieza por el reino eterno de Dios, o sea, su soberanía universal sobre absolutamente todo, desde siempre y para siempre. Luego, describe cómo se administró esa autoridad en la tierra antes de Israel, pues a través de la conciencia, quizás gobiernos primitivos. Entiendo, como diferentes formas en que Dios ha ejercido su reinado. Y después, claro, el foco cambia a Israel, con una idea muy concreta de un reino futuro, ¿no? Se habla de pactos. Exacto, los pactos con Abraham, con David, apuntaban a un reino mesiánico futuro, aquí en la tierra, una era de paz, de justicia, gobernada por el Mesías. Los profetas dieron muchos detalles sobre esa esperanza. Y bueno, Juan el Bautista y Jesús mismo, al empezar, anuncian que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaban ofreciendo ese reino a Israel. Ajá. Y aquí viene un punto clave según el texto, ¿verdad? Esa oferta del reino mesiánico terrenal se describe como pospuesta. El material dice que el rechazo de Jesús por parte de los líderes de Israel fue como el momento decisivo. Entonces, si ese reino tan esperado se pospuso, ¿qué pasa con el reino de Dios ahora, en este tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? Precisamente, ante ese rechazo, Jesús cambia un poco el discurso y empieza a hablar de los secretos del reino. Esto en Mateo 13. Y el texto recalca que estos secretos no eran sobre el reino final, el que ya conocían por los profetas, ¿no? Eran sobre una forma nueva, inesperada, de cómo la autoridad de Dios iba a operar en esta era intermedia. Una forma nueva. Y las parábolas de Mateo 13 explican eso. Exacto. Esas parábolas describen cómo es esta fase actual. La palabra se siembra, pero hay distintas respuestas. El bien y el mal conviven hasta el final. Empieza pequeño, pero crece mucho por fuera. Influye por dentro, como la levadura. La idea de Dios reuniendo un tesoro, una perla, o sea, gente valiosa de todas partes, y un juicio que se para al final de esta era. Entonces, estas parábolas son como una radiografía de esta fase actual del reino. Correcto. Describen la dinámica del reino ahora, no cómo será en su manifestación final y gloriosa. Vale. Y justo después de contar estas parábolas, estos secretos, es cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y luego Pablo escribe que los creyentes hemos sido librados y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Cómo se conecta todo esto? Ahí está la conexión clave. Según esta perspectiva, la iglesia entendida como todos los creyentes en Cristo de esta era, judíos y gentiles juntos, es la comunidad central, la manifestación visible de esta forma presente del reino. Entrar al reino ahora, en esta era, es básicamente lo mismo que ser salvo por la fe. La iglesia es la comunidad de los que han sido trasladados a esta esfera de autoridad divina actual. O sea que, en esta era, ser parte de la iglesia es ser parte del reino, en su forma presente. Exactamente. Por eso en el libro de Hechos a veces predicar el evangelio y predicar el reino parecen casi sinónimos, porque para entrar al reino ahora hay que creer el evangelio. Sin embargo, y esto es importante, el texto también dice dos cosas. Primero, esta fase del reino, aunque la iglesia está en el centro, conceptualmente empezó un poco antes, con el rechazo y la revelación de los secretos, y terminará con la segunda venida. Y segundo, algo muy interesante, la autoridad del reino en esta era no se administra solo en la iglesia. Ah, no. ¿Cómo así? El texto habla de 4 esferas donde Dios delega autoridad: el gobierno civil, la familia, el hogar, las relaciones laborales, empleador-empleado, y también la iglesia. O sea, como si el gobierno de Dios
se ejerciera a través de distintas estructuras en la sociedad actual, no solo la religiosa? Podríamos verlo así. La idea es que Dios estableció y delega autoridad en estas estructuras humanas. Gobernantes, padres, jefes, líderes de la iglesia. Y todas ellas son parte de cómo funciona su reino en el presente, cada una con su propósito. Qué interesante. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿cuál es la conclusión final de este material? ¿La iglesia es el reino o no? La conclusión es clara. No son lo mismo. La iglesia es fundamental. Es digamos, la ciudadanía principal del reino en esta era. Pero el reino de Dios es mucho más vasto. Abarca la soberanía total y eterna de Dios, cómo actuó en el pasado, esta forma presente que sí incluye a la iglesia, pero también esas otras esferas, y por supuesto, su culminación futura y gloriosa. Entendido. La iglesia es del reino. Es central ahora, pero no es todo el reino. Del reino se administra hoy a través del gobierno, el hogar, el trabajo y la iglesia. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir el día a día el reconocer esa autoridad delegada por Dios en cada una de esas áreas? Es un punto para darle una vuelta, ¿no?